Santa Marta. Entonces, en 1810... Hay una parte que se llama la muerte de Bolívar, donde era la plaza, en la película, sí, pero él murió en Santa Marta, aunque él pasó por Bogotá muy enfermo. Entonces, en 1810, supuestamente después del grito de independencia, aunque independencia no hubo, como les he explicado a ustedes, simplemente fue una forma, pero no hubo independencia, porque la independencia se logra hasta 1821, realmente, es decir, ya no hay españoles molestando. Recuerden ustedes que en 1810 hubo un grito de independencia, el virrey se va, ¿sí? Pero luego regresan en 1816, nos reconquistan y todo lo demás. Entonces, se crearon dos grupos, centralistas y federalistas, y la gente empezó a tomar partido por uno de los dos, y lo que siempre suele pasar y que Samuel me preguntaba que días, ¿cómo hacemos para convivir? En vez de buscar un consenso, una democracia, vamos a votar y el que pierda acepta. Los centralistas y los federalistas empezaron fue a pelear. Y eso hizo que se facilitara la situación para que los españoles vinieran nuevamente y nos conquistaran. Pasaron los años, ¿sí? Y ahora en Colombia se crean dos sistemas, los conservadores y los liberales, Miguel y luego Simón. Ya voy para allá. ¿Cómo hacía para elegir? Simón, ¿qué iba a preguntar? Vaya. ¿No? Entonces, pero ustedes creo que acaban de venir de descanso, ¿no? Bueno, vaya, pero... Sí. ¿Va a llevar jabón? Ah, papel. No, llega jabón también. Entonces, ¿cómo se hacía para escoger los partidos políticos? ¿Sí? Generalmente, si usted es una persona católica, de familia católica, y desafortunadamente en Colombia al principio había mucha ignorancia, usted tenía una única opción de partido, ser conservador. Porque los conservadores eran los partidarios de la Iglesia Católica. Porque los liberales, dime Samuel, o con un sistema político, se tenía que mantener ahí porque era muy complicado cambiarse. En esa época no existían los protestantes aquí en Colombia. Estamos hablando de 1848 y no había ninguna otra religión diferente al catolicismo. Entonces, el Partido Liberal aparece con unas ideas contrarias, y voy a leerles aquí algunas de las cosas que eran los liberales, ¿sí? Y voy a utilizar la tablita. Aquí vamos a ir entonces. El año de fundación del Partido Liberal fue 1848. Estamos hablando 20 años, 26 años después de lograr la independencia real, 1821. ¿Sí? El fundador fue Ezequiel Rojas. ¿Sí? ¿Y quiénes lo integraban? Gólgotas o radicales, draconianos o moderados, comerciantes y artesanos. Ahora, la gente que estaba mandando el país, los políticos, ellos querían que se conservara todo como estaba hasta ahora. Es decir, querían un gobierno conservador. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las características o qué proponía un gobierno conservador? Y todavía hoy eso se mantiene, aunque han habido ciertos cambios. ¿Ustedes saben que todavía hay partido conservador? Sí. ¿Y hay partido liberal? Todavía. Pero ya no es lo mismo. Porque antes de 1991, por eso es tan importante la Constitución del 91, solamente en Colombia permitían dos partidos, básicamente. Y el conservador. Hoy día eso ha cambiado, porque hoy hay Partido Verde, Colombia Humana, Alianza Democrática, Centro Democrático, Cambio Radical, muchos. Claro, con unas variaciones, pero siguen existiendo. Entonces, en esencia, ¿qué proponían? Y miremos las comparaciones. Los conservadores querían conservar la tradición y la herencia colonial en las instituciones de lo que venía en la época colonial, que era un solo dominio, que nadie podía levantarse, nadie podía revolucionarse, nadie podía cambiar. Entonces, como ellos venían de esa idea,
los conservadores querían conservar eso porque eso significaba que la gente tenía que ser obediente. No podían revolucionarse. La otra idea, investir de mayor fuerza y autoridad al Poder Ejecutivo para controlar al liberalismo. Que hubiese un poder central, un presidente muy fuerte que no permitiera las libertades que proponía el liberalismo. No, fuerte en su sentido de organizar y de mandar. Restringir el voto y realizar una elección indirecta por medio de electores. ¿Sí? En otras palabras, lo que se buscaba era que no todo el mundo tuviera derechos, sino una población pequeña. En Colombia, mire, ¿por qué en ciertos municipios, en ciertos departamentos, solamente ganaban los conservadores o ganaban los liberales? Porque en ese momento quienes dirigían las elecciones era el cura párroco, el alcalde y la policía. No eran jurados como ahora. Entonces el cura párroco, si llegaba Miguel a votar, o Samuel, resulta que Miguel y Samuel son amigos y ambos son liberales. Y este pueblo es conservador y es católico. Entonces ellos no les permitían votar. ¿Para que ganara quién? El candidato siempre el conservador. ¿Sí? Entonces, por esa situación fue que se empezaron a generar odios y terminamos con violencia en 1948. ¿Sí? ¿Las mujeres podían votar? No. Solamente podían votar los mayores, varones mayores de 21 años. E incluso llegó una época que se restringió tanto que si usted no sabía leer, aunque fuera varón, no podía votar. Sí podían trabajar, pero no existía tal liberalidad para que ellas trabajaran en cualquier cosa si no eran en ciertos elementos. La mayoría de mujeres tenían que trabajar en casas de familia, cocinando, todo eso, pero no había tanta libertad. ¿Sí? Defender el monopolio estatal, que el gobierno fuera el que controlara todo, los diezmos. Conservar la esclavitud. Estamos hablando de que en 1800, ¿saben cuándo se acabó realmente la de la esclavitud en Colombia? En Colombia se termina la esclavitud como tal. No, mucho antes. Hasta 1880 prácticamente se va acabando la esclavitud. Porque miren cómo son las paradojas de la historia, chicos. Colombia se libera de los españoles porque los españoles nos tenían sometidos. Pero aunque éramos una nación libre para 1821 y supuestamente fundamentada en los derechos del hombre, los criollos no querían que los esclavos tuvieran beneficios ni los indios. ¿Quiénes fueron los esclavos en Colombia? Dos grupos principalmente. Los indios, los aborígenes americanos, y los negros que fueron traídos del África. Entonces, ¿quiénes tenían derechos? Los criollos, los hijos de españoles ricos. Algunos ciudadanos libres, pero los esclavos y los indígenas no tenían derechos. Entonces, por un lado, querían libertad, pero por el otro lado no daban libertad. ¿Sí ven cómo es la paradoja? Supuestamente Bolívar peleó por la libertad de todos los hombres en Colombia, hombres y mujeres. Pero muchos hombres seguían esclavos. ¿Por qué? Bueno, porque así es la vida, como decimos por ahí. Sí. Entonces, defender la fe y la moral católica. Durante muchos años en Colombia hubo persecución contra todo aquello que fuera protestante. En Colombia no se podía ser protestante porque usted lo podían matar y no había problema. Una anécdota que les cuento de mi padre. Mi papá, él ya murió, dejó de ser católico. Él era muy católico. Él nunca fue de otras religiones, pero él dejó de asistir a la iglesia católica porque un día escuchó que un sacerdote dijo la siguiente frase: matar liberales no es pecado. ¿Qué les parece correcta esa frase? Matar a una persona que es opuesta a mi pensamiento político, es decir, decían los conservadores de los liberales, no es delito, ni es pecado. Mi padre nació en 1937, él más o menos, eso fue como en el 50, cuando estábamos en plena violencia en Colombia. Mantener la alianza entre Estado y la Iglesia, es decir, para que no hubiese oportunidad de otras religiones, señor. Yo, 46.
pero parezca que tengo 30 apenas. Otorgar a la iglesia la orientación y el control de la educación. ¿Qué pasa cuando la educación está cimentada en una sola idea de pensamiento? ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa cuando solamente se permite una línea de pensamiento en la educación? ¿Es bueno, regular o malo? Es malo porque no hay posibilidad de opinar ni de disentir, es decir, de diferenciar, de estar en contra de ese pensamiento. Exactamente, esa la impuesta, ¿sí? Por ejemplo, si usted no quería rezar, lo obligaban y lo castigaban. Si usted no quería creer en la Virgen o en Dios, y con eso no estoy diciendo que no crea, sino que cada quien debe creer, pero debe tener una razón para creer. Más o menos. Mire, acá ustedes están en una institución adventista, ¿cierto? Todos. ¿Cierto? Todos están en una institución adventista, pero aquí nadie está obligado a ser adventista. Lo que usted tiene que hacer es respetar las creencias de los demás y estudiarlas y aprender de ellas y decidir al final por qué es adventista, sigue siendo católico, pentecostal, lo que usted quiera hacer. Pero se debe respetar la opinión de todos. ¿Qué tal? Imagínense yo obligar a Michelle a que tiene que vestirse como se visten las personas así, WhatsApp, toda esa serie de cosas más. O que opine igual que yo opino. Eso es imposible. Samuel. Es no creer en Dios. Ser ateo es no creer en Dios. Ahora, en ninguna forma de Dios o en el Dios de los cristianos. Hay variedades de ateísmo. El Dios de los cristianos es Jehová o Jesús. Sí. Sí, pero es que hay otros dioses de otras religiones. Los islámicos tienen a Alá. Es Dios. Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Los hindúes tienen a Vishnu. Los Hare Krishna tienen a Krishna. Porque el hombre siempre ha tenido, y eso es lo grandioso de Dios, Dios ha respetado que el hombre opine diferente aunque no esté de acuerdo con él. Entonces, cuando en otras culturas quisieron explicar el mundo, entonces obviamente las culturas tuvieron que explicar cómo se dio el origen de todo. Y cuando no sabían cómo explicar el origen de todo, acudían a los dioses para explicar. ¿Sí? Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos, Osiris para los egipcios, Baal o Marduk para los mesopotámicos, Asura Mazda para los persas, Odín para los nórdicos. Son diferentes dioses que, a ver, todos necesitamos conocer y explicar cuál es nuestro origen. Si ustedes no supieran quiénes fueran sus padres y estuvieran en un sitio donde nadie les dice quién es su padre, lo primero que ustedes van a preguntar es, ¿yo de dónde vengo? ¿De dónde soy? Y obviamente, ustedes no se hacen esa pregunta porque ustedes tienen allá a sus papás. ¿Sí? Pero sus papás saben eso. Cuando usted se va de para atrás, llega y dice, bueno, ¿cómo apareció el hombre en el mundo? Porque hay otros mundos donde no hay vida. Entonces, tiene que haber una explicación. ¿Cómo explicaron las culturas la aparición del hombre? Bueno, a través de mitos. Mitos y leyendas. ¿Sí? Miren, si nosotros nos vamos a los sociólogos ateos dicen que Dios y toda la cantidad de dioses, diferentes dioses como se llamen, los creó el hombre para tratar de explicar sus miedos. ¿Me explico?
Imagínense que ustedes, niños, no saben nada del mundo. Recién están por ahí andando con taparrabos. No saben, no tienen un alfabeto, no saben escribir, no saben nada. Ni siquiera saben hablar. Saben hacer ruidos. Y de pronto ven un rayo caer y destruye un árbol. ¿Qué les causaría a ustedes el rayo? Miedo. No. Primero les causa Miedo, profe. ¿sí o no? Miedo y susto. Miedo. Pero después de que pasa el miedo, ustedes se van a preguntar quién envió eso, por qué se dio eso, ¿sí o no? Y si es peligroso y cómo se puede cuidar. Cuando no hay respuestas a esas preguntas lógicas y obvias, el hombre crea un mito para tratar de explicar, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar mitos diversos de cómo se creó el mundo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, entonces, por ejemplo, alguien decía que en el principio de los tiempos estaba Rea en los griegos, ¿sí? ¿Sí? Y de ella vinieron los titanes, ¿sí? Y uno de los titanes se llamaba Cronos. Que todo al principio todo era caos. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Y entonces todo empieza a crearse a raíz de ese mito fundacional. Y eso es lo que trata de explicar. Entonces, quienes no creen en Cristo y en la religión cristiana, dicen también que la Biblia, toda la Biblia, es un invento del hombre por tratar de explicar el origen del mundo. ¿Y cómo explica el mundo? Bueno, ellos dicen que un Dios llamado Jehová dice un día que se cree la luz, que se creen los mares, que se cree la tierra, ¿sí? Nosotros los que somos cristianos decimos que eso no es un mito, sino que es una realidad y que se encuentra en la Biblia. Claro, la Biblia es un libro demasiado muy bien elaborado, no es como cualquier mito. Por ejemplo, los mayas dicen que fue una serpiente emplumada la que creó todo, ¿sí? Y cada una de las cosas se explica. Por ejemplo, en las culturas antiguas, cuando se anochecía, decía era porque había una lucha entre el dios sol y la oscuridad. Y que cada tarde la oscuridad vencía al sol y por eso se escondía. Y duraban luchando toda la noche. Y en la mañana ganaba el sol, entonces por eso volvía a salir. ¿Sí? Pero cuando había un eclipse y el sol se escondía por algunos minutos, entonces decía que era que una serpiente, bueno, se estaba comiendo el sol. Y un dios llegaba y destruía la serpiente y volvía y salía el sol y ya había ganado el dios. Pues siempre hay un mito, hay una forma de buscar, de explicar las cosas. Entonces, cuando una sola línea de pensamiento es la que educa, ustedes no tienen la posibilidad de pensar. Imagínense que ustedes me preguntan esto, que yo creo, que yo digo, que yo opino, y ustedes pudieran ser castigados por opinar eso. Sería interesante eso. Lo importante de la educación es que usted tenga la posibilidad de pensar y de decir. Eso es lo que va en contra del conservadurismo, que solamente admite una línea de pensamiento. En contra de eso está el sistema liberal. ¿Qué dice el sistema liberal? Vamos a mirar acá. Separación del Estado y la Iglesia. Es decir, la Iglesia asume los asuntos religiosos de la gente, pero no se mete con el Estado, ni a casar, ni a hacer serie de cosas, sino que solamente si usted quiere ser de una iglesia, sea, pero usted allá. Las leyes civiles por un lado y las leyes eclesiásticas por otro. Como les he venido diciendo, en Colombia durante mucho tiempo fue más importante el registro civil, la partida de bautismo que el registro civil, porque en Colombia éramos conservadores. Sufragio universal y directo. ¿Quiénes son los que eligen al presidente en Colombia? Nosotros, los mayores de 18, a través del voto popular. El candidato que tenga la mayor cantidad de votos, ese gana. Exactamente. Eso sucede.
En la antigüedad, el conservadurismo no pretende eso, quiere que sea de otra manera. El antiguo, ¿no? Brasil. ¿Sí? Otra cosa que quería el liberalismo era abolir la pena de muerte, asimismo como también la esclavitud realmente para todos, porque durante muchos años en Colombia los negros siguieron siendo esclavos en la finca. ¿Ah? Siempre ha habido y siempre habrá racismo. Siempre ha habido y siempre habrá racismo. Odio a otras razas. Sí. Mire, en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que lo mira a uno feo porque uno habla en español. Porque ellos quieren que todo el mundo hable en inglés. Y si usted habla un inglés, o sea, no es la mayoría, pero hay personas que lo miran feo a usted por hablar español. Obviamente hay gente muy especial que escuchan hablar a uno y ellos también tratan de hablar en español porque algo saben. ¿Sí? Pero es muy raro. ¿Sí? Entre nosotros hay racismo. ¿Sí? Generalmente los negros han sido personas más marginadas. Los indígenas son más marginados en Colombia. Marginados. Dejados a un lado, con menos posibilidades de progreso. Los marginados son aquellos que tienen menos. ¿Ah? No necesariamente. Puede ser una familia muy pobre, marginada. Libertad absoluta de imprenta y de palabra. En la época del gobierno, los gobiernos conservadores solamente podían existir periódicos conservadores, no más. Y nadie podía opinar ni escribir opiniones diferentes. ¿Ustedes saben en este momento qué está pasando en Cuba? Resulta que en Cuba el sistema de gobierno es comunista y ahí hay un único partido. No hay más partidos. Solamente se admite una forma de gobierno y de opinión. Comunista. ¿Sí? El Partido Comunista Cubano. Y hoy día los muchachos, sobre todo los jóvenes, se revolucionaron y piden más libertad porque en Cuba hay muchas restricciones a la libertad. Y los están reprimiendo violentamente. Bueno, eso también pasó aquí en Colombia, ¿no? Nosotros no estamos libres de ese caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando en una sociedad empiezan con ese tipo de cosas, lo único que causa es más problemas. ¿Cuál es el pensamiento liberal? El que permite muchas opiniones, libertad de opiniones. Esté usted bien o esté mal. ¿Sí? Usted puede decir, por ejemplo, que este piso es azul. ¿Tiene la libertad de decirlo? Sí. ¿Está correctamente dicho de acuerdo a lo que la evidencia? No, pero tiene el derecho a decirlo. Igual, como usted puede protestar, salir allá a la mitad de la vía en Lerida, ¿y a decir algo sobre? Sí. Puede salir a la mitad de la vía a protestar porque, a ver, algo absurdo, porque las empanadas no tienen pollo. ¿Usted puede protestar por eso? Sí, porque hay la libertad de protesta. Eso se llama ser libre. Ahora, que consiga seguidores para protestar por eso, de pronto no los consigue. Pero usted tiene todo el derecho de pararse allá en la esquina de la bomba de Terpel con un cartel y diga, no a las empanadas sin pollo. Sí, da risa. Nadie se podría protestar por eso. Pero usted tiene el derecho en un gobierno comunista, en un gobierno conservador, ultra derechista, no puede usted hacer eso. Porque solamente vale una opinión, las empanadas de carne, nada más. Por decir algo, ¿no? Es un ejemplo loco, pero entiendo. Hasta hace un momentico el tapabocas para escuchar bien. Y me mataron. ¿Qué cosa? ¿Cómo? O sea, Ajá.
Lo que pasa es que cuando hay gobiernos que tienen represión, ¿sí? El gobierno tiene el derecho, es ilegal, pero el gobierno en ese momento tiene el derecho de matarlo y no pasa nada. En las democracias tiene que haber investigaciones y los culpables tienen que pagar con cárcel, porque usted tiene el derecho a protestar. Aunque su protesta sea absurda. ¿Quién se podría protestar porque las empanadas no tienen pollo? Nadie. Le van a decir, pues busque un sitio donde vendan empanadas con pollo y se acabó. Pero no, usted tiene el derecho a protestar por algo así sea absurdo. Ahora, si usted protesta porque los peajes están muy caros, porque la comida está muy cara, ¿sí? Porque hay abusos en los precios, usted tiene el derecho a hacerlo. Y le tienen que respetar ese derecho a protestar. Los gobiernos ultraconservadores no aceptan eso. Simplemente es la opción de una sola persona. Seguimos. Libertad religiosa. ¿Es interesante o importante tener libertad religiosa? Total. Puede que Michelle sea atea, que Samuel sea gnóstico, que Sofía sea adventista, que Miguel sea católico, que Juan Camilo sea hindú, que Simón sea budista. Todos tienen derecho a ejercer su fe, si con ella obviamente no ofenden ni molestan a nadie. Es decir, si Michelle la discriminación, porque si yo soy católico y tú adventista, entonces por uno lo quiero. ni lo quiere y lo ofende. No, usted tiene derecho a no quererlo, pero su manifestación siempre tiene que ser respetuosa. Usted puede decir en su casa, colocar un cartel que diga, yo no quiero ningún adventista que venga a tocarme la puerta. Usted tiene ese derecho, ¿sí? Pero lo que no le da derecho es que si usted ve a un adventista tocando en otro lado, lo agreda, lo insulte y eso. Usted tiene derecho en su casa a decir, aquí no venga, pero eso no le da derecho de agredirlo en otro lado, ¿sí? Ni tampoco a mí... ¿Cómo? No. No. En su casa usted tiene el derecho a decirle no venga. Tiene el derecho a decirle no venga, no agredirlo, ¿sí? Pero no por eso, porque como usted tiene derechos en su casa que son únicos, ¿sí? Por ejemplo, sí, yo puedo llamar la atención de alguien, ¿sí? Yo, por ejemplo, si a ustedes los veo, digamos, voy a poner aquí otro ejemplo así medio raro, ¿no? Resulta que ustedes acá no pueden montar el cicla en el colegio. Dentro del colegio, ¿sí? Eso me da mi derecho, como rector de esta institución. Es un ejemplo, yo no estoy diciendo que ustedes no pueden montar aquí, es un ejemplo. Me da derecho a mí como rector de decir, usted no puede montar cicla en la calle. Absolutamente no, ¿sí? Porque son... Exactamente. Una cosa es el derecho que yo tengo a ejercer mi autoridad en el colegio y otra afuera. ¿Sí? Por ejemplo, las normas de la institución se aplican ¿dónde? En la institución, salvo el uniforme. Es el único que se aplica afuera. Usted no puede andar con el uniforme por ahí todo el día y jugando y corriendo y pataneando, no. Usted su uniforme es para el colegio, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo no puedo decirle a Miguel que no tome gaseosa Coca-Cola. Son ejemplos locos, ¿no? ¿Sí? Puede que yo aquí no venda Coca-Cola en el colegio, pero yo no le puedo decir a Miguel que no tome en otro lugar diferente del colegio o que no la traiga acá si él la compró aparte. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Entonces, la liberalidad, los gobiernos liberales buscan esa libertad de opinión, ¿sí? Libertad de que usted arme su propia empresa y la llame como la quiera llamar. Libre cambio y protección para las empresas. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es cuál es la posición que muestra cada uno. Samuel, no te pongas a hacer payasadas para que los otros se ríen. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden
ejercer su derecho, su opinión y todo eso, siempre respetando, pero en los gobiernos ultraconservadores, como los que hubo en Colombia antes de 1886 y después de 1896. Miren el caso colombiano hoy en día en el último minuto que me queda. Si usted critica al gobierno de Duque, al gobierno de Uribe, usted ya es guerrillero. Usted es guerrillero. ¿Eso debería ser aceptado? Para nada. Ni los adeptos a Uribe, ni los contradictores a Uribe tienen que decir eso simplemente porque somos diferentes. Yo puedo criticar el gobierno de Uribe y eso ni me hace guerrillero ni me hace comunista. Simplemente me hace crítico de la situación. ¿Listo, muchachos? Nos vemos entonces en la siguiente clase. ¿Cuándo vamos a revisar el cuaderno, Sofía? El viernes. El viernes. Bueno, profe. El Viernes, profe. Chao. Chao, profe. Chao.